viendo. Que lo haga ahora. Es lo que pienso decir, Carlos. Entonces ahora lo voy a hacer porque voy a conectar un poco con lo que fue el comentario de Fausto en términos del racismo, de si existe o no. Y la verdad, me hacía una referencia importante para recordarnos algunos casos que yo creo que nosotros tenemos que revisar. Y aquí en estas anotaciones que busqué sobre los casos de racismo, yo me encuentro incluso una niña que en Villamella se suicidó, porque a esa niña no se le permitió y se le restringió entrar a sus escuelas, a su escuela con trenza. Ustedes recuerdan el caso incluso de la MESID. En algunos casos, en muchas situaciones por prejuicio, no, y en otros porque es una expresión de racismo que una vez más, señores, se muestra a la vista en restaurantes de alto costo de la ciudad, que tampoco es nuevo, donde los consumidores tienen que tener muy en cuenta que el color de la piel, que la textura de sus cabellos, que su vestimenta, o que todo esto son inherentes a la condición humana, porque así es como lo entienden, y que nosotros tenemos derechos que son inalienables cuando se nos niegan entrar a un sitio, y no es un asunto nada más del protocolo y de las medidas, no es mucho más que eso, o cuando se impide que niños y sobre todo que niñas puedan recibir clases en escuelas o en colegios o en universidades incluso, o trabajar en determinadas empresas donde la apariencia, porque vamos a ver, violan esos derechos humanos, esos derechos ciudadanos y esos derechos constitucionales. Eso es exclusión y eso es racismo, porque la verdad es que, aunque en unos casos se muestra sutil, pero lo cierto es que la historia se repitió y se repitió por enésima vez, Fausto. No es la primera vez que aquí ocurre eso en un restaurante racista. Iglesias que no permiten que una mujer vaya con trenzas. Señores, pero hasta los otros días en los canales de televisión aquí no te permitían a las morenas, no, porque tú tenías que tener el estilo anglosajón y no importa cuánta capacidad tú tuvieses. No, tengo que recordar siempre a Lidia Ariza, que fue un poco la puerta de apertura en Teleantilla, y yo le puedo decir por mí, lo padecí mucho. Ahora ya los tiempos han cambiado, pero en mi adolescencia lo padecí. No tenía acceso, no. Qué bueno que amaba la radio y qué bueno que me deslindé después por la prensa escrita. Pero eso no era una opción, porque nosotros reivindicamos ese estilo anglosajón excluyente. Entonces eso también se expresa en esos lugares, no en los que confluimos nosotros, Fausto. Estos ningunos ninguneados porque no hemos acumulado fortuna, sino los adinerados de este país, esos restaurantes de lujo aquí, no, señor, usted no puede ir. Usted, si es un negro, usted es un afrentoso. Entonces, señores, pero claro, ustedes recuerdan el caso de la Chismosa, que fue el primer caso de denuncia de racismo que se dilucidó como tal en los tribunales dominicanos, y por esa denuncia, el boicot y la presión que se produjo, terminaron cerrando y más nunca pudo abrir. Entonces, yo, la verdad, lo que ocurrió, por ejemplo, el pasado sábado, para mí que es una violación a los derechos humanos de una ciudadana que por trenza, por ese ocultado racismo, porque además tenemos tan poca identidad que incluso decimos sí somos racistas y somos muy clasistas también aquí en este país. Es verdad, en las alturas ahí nosotros no tenemos espacio. Entonces, esa muchachita de Guarícano, en Villamella, yo no sé por qué se nos olvidan las cosas tan rápido, pero no se le permitía con su moñito, no, usted no va a entrar, y con trenza, no. Y la niña, en una edad difícil, en un proceso complicado, terminó suicidando. El bullying, que también se expresa con el tema del racismo. Entonces es así. Yo creo que más bien lo que nosotros tenemos que exigir a los que nos representan en el gobierno, señores, a las instituciones como Proconsumidor, como los derechos humanos, como la Procuraduría, para que no dejen pasar acciones que son muy racistas, como la que a diario se sufre, por ejemplo, con ese restaurante. Eso salió a relucir, pero eso se ve todos los días. Y yo creo que no es una obligación, más bien yo creo que es una violación que las negras tengan que imitar a las blancas. ¿Por qué tenemos que imitar? ¿Por qué nosotros tenemos que tericarnos los moños? ¿Por qué no podemos llevar nuestro pelo como es, natural, normal? ¿Por qué tenemos que someternos a un proceso químico para parecernos a las blancas anglosajonas? No somos eso. Nosotros somos África.
También. Y las europeas en ¿Entiendes? las playas haciéndose trenzas. Exactamente. Entonces, llevando ese pelo, un pelo alisado, metiéndonos químicos por un tubo y 7 Dios. llaves, porque entonces usted no puede, porque usted no está adecuada. Eso no es racismo. ¿Cómo se llama eso, señores? Para entonces nosotros poder ser admitidas en esos conglomerados humanos de la socialité. Esa falta de identidad, y yo creo que eso es uno de los problemas que nosotros tenemos. Una falta de identidad terrible. Y sí se expresa, y yo creo que aquí entidades como el Congreso, incluso como el Congreso de la República, como el Congreso Nacional, que cree que las necesitadas leyes antirracistas que puedan perseguir ese tipo de violaciones tan graves como la del racismo, porque es una violación muy, muy grave, como la segregación en cualquier ámbito social, señores, debe dejar de expresarse. Y aquí, en República Dominicana, por supuesto que se expresa, se siente y se padece, y somos incapaces incluso de reconocerlo. Señores, el tema de la identidad es una tarea pendiente. Llévatela.